También nos acompaña en este bloque Jorge Jauregui, él es miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenos días, un placer estar a sus órdenes. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar, por supuesto, de las elecciones. Cada vez falta menos, estamos a días nada más del 10 de diciembre. 18 distritos de reciente creación van a elegir a sus alcaldes y regidores y, por supuesto, lo conversamos fuera del aire. Ese es un proceso electoral muy particular que técnicamente incluso tiene un nombre. Bueno, en efecto, en principio habría que definir que existen en la dinámica de la gestión electoral, de la administración electoral, dos tipos de procesos diferenciados. Tenemos los procesos electorales de calendario regular, es decir, que se desarrollan inexorablemente cada 4 o 5 años, como en el el caso tenemos peruano. El próximo año, ¿no? Exacto, ¿no? Tenemos las elecciones generales, presidenciales y congresales que se desarrollan cada 5 años. Y luego tenemos las elecciones municipales y regionales que se desarrollan cada 4 años en forma permanente. Paralelamente a estos procesos que son de calendario fijo, ¿no?, de circuito regular también se les denomina, existen procesos especiales que surgen en determinadas circunstancias particulares. A esa categoría corresponden las elecciones que se van a realizar este 10 de diciembre. Entonces, este 10 de diciembre, para que los ciudadanos puedan ubicarse un poco en el contexto, se van a elegir autoridades que corresponden a los 18 gobiernos distritales o municipios distritales que se han creado entre los años 2015 y 2016 por el Congreso de la República, porque el Congreso tiene la facultad de creación de nuevos distritos políticos. En ese sentido, habiéndose creado estos distritos, y siendo la ingeniería constitucional peruana el de una democracia representativa, es necesario elegir autoridades para que representen a los ciudadanos y ejerzan el gobierno en estos distritos. Para elegir entonces estas autoridades, esos alcaldes y regidores, es que se ha convocado mediante decreto supremo elecciones municipales para el 10 de diciembre del 2017, ¿no?, que son en realidad unas elecciones municipales de distritos de reciente creación, para distinguirla de las elecciones municipales que se van a realizar el 2018 y que va a ser para todos los demás distritos del país. Y que va a incluir también a estos, porque las autoridades que van a ser elegidas el día 10 de diciembre del presente año van a expirar su mandato el 31 de diciembre del próximo año 2018. Qué bueno que lo mencionas así y con fechas, ¿no? Porque muchos televidentes pueden tener esta confusión, ¿no? Justamente por el proceso que tenemos el próximo año de elecciones municipales, en el 2018. ¿Qué va a pasar con estos 18 distritos y hasta cuándo las autoridades que vayan a ser elegidas, que son 18 alcaldes, ¿no?, y 90 regidores, van a trabajar? Exactamente. Como lo estábamos señalando, estas autoridades son elegidas solamente para completar el actual periodo de mandato de las autoridades municipales, en este caso distritales, que expira en diciembre del 2018, porque entendemos que hay que entender que las autoridades que son elegidas en el proceso de elecciones regionales y municipales que se va a realizar el próximo año, que debe convocarse en el mes de enero del próximo año 2018, van a asumir los cargos en el 1 de enero del 2019. Entonces empieza ahí el periodo de mandato. Entonces es una elección muy particular. Sin embargo, lo relevante que hay que mencionar es que el esfuerzo institucional destacable que están haciendo los organismos electorales para que estos procesos se desarrollen bien y sean, digamos, también una fuente de legitimar nuestra democracia representativa, nuestra democracia electoral. Hay que destacar que estas son elecciones obligatorias, ¿no? Y que existen unas multas, por lo tanto, para los ciudadanos electores que no participen, que ingresen a la condición de omisos al sufragio, una multa que está estratificada, que va de los 81 soles, ¿no?, en caso de distritos no pobres, 40.5 soles en distritos pobres no extremos y 20.025 soles en el caso de distritos pobres extremos, ¿no?, que, dicho sea de paso, el Jurado Nacional de Elecciones cobra coactivamente. Por otro lado, también existe una multa en caso de los miembros de mesa que, teniendo esa condición, no lleguen al acto de instalación de la mesa de sufragio que se produce a las 7:30. Eso es un tema también que los ciudadanos tienen que tener en cuenta. Estos 18 distritos de reciente creación tienen que tener en cuenta, ¿no? Y ojo, que si bien el Jurado Nacional de Elecciones es muchas veces relacionado únicamente con el rol fiscalizador que tiene el ente electoral, hay que mencionar la función tremenda también que se está realizando a nivel de educación y prevención, ¿no? Y no desde hace algunas semanas, sino meses, coordinadores, por ejemplo, educativos, ¿no?, que viajan hasta las zonas, que se trasladan, ¿no? Por otro lado, también cuando se habla de la prevención de conflictos, ¿no?, quizá en las zonas, por ejemplo, del Brain.
Exacto. Y efectivamente, varios de estos distritos de reciente creación están en la zona del Braen, están ubicados en una zona de difícil acceso además, ¿no? De difícil acceso, digamos, para el personal de los organismos electorales, de modo tal que hay un trabajo muy interesante, ¿no? Del tema de la labor educativa. Por parte de OMPE también ha habido un trabajo interesante, se ha conocido por los medios informativos, por la web, un trabajo muy interesante para poder visitar con la anticipación del caso a estos distritos de difícil acceso, que están, digamos, ubicados en zonas a veces que están incluso, algunos de estos en zona de emergencia, ¿no? Entonces vinculados al área de zona de emergencia, y para poder evaluar la posibilidad de implementar sistemas de votación electrónica y sistemas de escrutinio automatizado, lo cual va a contribuir a que, digamos, considerando en cada caso particular, ¿no? La tecnología, el acceso a los medios informáticos que haya, y de acuerdo a eso debe haber planificado la implementación de estos sistemas de votación electrónica y automatizada, pero va a facilitar el ejercicio del sufragio de los ciudadanos, y más que el sufragio, va a facilitar el procesamiento de la información de tal manera que sea rápida, ¿no? Ahora, esto ha sorprendido de manera positiva, ¿no? Porque si bien se está hablando de distritos algunos más pequeños que otros, algunos más lejanos, ¿no? Hay que decirle a nuestros televidentes que de los 18 distritos, 12 de ellos van a tener el sistema de votación electrónica. En efecto, en efecto. Estamos hablando de un universo de 30.532 electores que va a abarcar, digamos, la población electoral de estos 18 distritos, ¿no? Se va a elegir 108 autoridades, los cuales son 18 alcaldes distritales y 90 regidores, ¿no? Lo que hace un total de 108 autoridades. En realidad, para la carga que está acostumbrada OMPE o el Jurado Nacional de Elecciones en elecciones municipales, es una elección, digamos, pequeña, pero no resulta por ello menos importante y no se le ha prestado menos atención por lo que se conoce de los medios informativos. Se van a instalar 29 locales de votación, 115 mesas de sufragio y va a haber un total de 690 miembros de mesa que conforme que ya están siendo capacitados. Exacto. Conforme lo establece la Ley Orgánica de Elecciones, han sido capacitados y ha habido presencia del Jurado Nacional de Elecciones, siempre dando la garantía de que estas etapas, estos procedimientos se cumplen, ¿no? Es muy interesante, como usted refiere, son de 12 distritos en los que se va a aplicar votación electrónica, ¿no? Y 6 distritos en los que se va a aplicar sistemas de escrutinio automatizado. ¿Qué implica esto? Exacto. Un sistema de votación electrónica en sencillo quiere decir un sistema para recibir la votación a través de un medio electrónico. Recibe la votación a través de medio electrónico, es decir, ya no se emplea cédula física, el papelito que los ciudadanos usualmente usamos en elecciones, sino que va a tener enfrente un sistema, una computadora, por decirlo de un modo más sencillo, y es ahí donde el ciudadano expresa su preferencia electoral. Y ese sistema procesa el resultado electoral. Es, digamos, indiscutible que es un sistema mucho más rápido y también mucho más preciso, porque aquí se evita, en este sistema de votación electrónica, se evita un problema sustantivo para la administración electoral y para la justicia electoral. ¿Cuál es ese problema? Los errores de las actas de sufragio. Que los ciudadanos cometen errores no porque tengan mala voluntad y tal, sino porque el sistema, como está vigente ahora en la Ley Orgánica de Elecciones, tiene demasiadas actas. Claro, y que luego pueden ser impugnadas. Exacto, y tiene que hacerlas a mano. Entonces el ciudadano, después de una jornada larga, en la que además no recibe ninguna contraprestación, es una jornada de todo el día, puede equivocarse, es un tema de error humano, ¿no? Entonces, cuando hay errores en las actas, sobre todo en la sumatoria, esto genera un fenómeno que se conoce como las actas observadas, que la OEP debe remitir al Jurado Electoral Especial para que el Jurado Electoral Especial cumpla con resolverlas y determinar cuál es la información exacta en base a un procedimiento jurisdiccional que el Jurado Nacional de Elecciones hace muy bien, y no ha habido cuestionamiento respecto a esto. Sin embargo, esto genera una dilación de tiempo notable y gasto de recursos humanos, tiempo y tal. Entonces, en un sistema de votación electrónica esto se obvia, de tal manera que debiera generar una mayor satisfacción con el proceso electoral, un resultado más rápido y exactamente lo que los ciudadanos han expresado en las urnas, ¿no? Ahora, esa relación, ¿no?, del total y los dos grupos, o los dos grupos de votación, estamos hablando de 18 distritos y 12 de ellos con el sistema de votación electrónica, ¿generan un precedente quizá para las elecciones del próximo año? En efecto, ¿no? En realidad ya ha habido en las últimas elecciones generales una experiencia reducida, que se redujo mucho más a lo planificado del sistema de votación electrónica. Y no en este porcentaje, ¿no? Y no en este porcentaje. En este caso estamos hablando que, digamos, que el 100% de la votación se va a hacer a través de sistemas tecnológicos, ¿no?
El otro sistema, que no es el de voto electrónico, es el de sistema de escrutinio automatizado. Y esto, en este sistema, que es muy interesante también, el ciudadano vota exactamente como vota en un sistema de votación convencional. Utiliza una cédula, la ingresa en el ánfora. La diferencia es que los miembros de mesa, en vez de llenar actas, van a llenar a través de un sistema y no van a tener que hacer la carga de las actas, ¿no? o el traslado de la información o la carga de la información de la votación en las actas de forma manual. Entonces, esto, y a su vez el procesamiento va a ser a través de medios electrónicos, o sea, la remisión de la información a una central de cómputo va a ser a través de medios electrónicos. Esto es muy interesante porque también elimina la posibilidad de errores en actas que generan actas observadas. Bueno, y vemos que se cumple una tendencia que es mundial, ¿no? En menor o mayor medida, la presencia de la tecnología está. Exacto. Lo que es un fenómeno real, y no hay que hacer mayor explicación para ello, la alta penetración que tienen las tecnologías de la información en la vida cotidiana de los ciudadanos. Es difícil encontrar que un ciudadano no tenga Facebook, no busque el Twitter para buscar información política o la información de prensa de los organismos electorales o las entidades del Estado. De modo tal que tenemos, digamos, un contacto muy constante, muy permanente, ¿no? Valga la redundancia, con las tecnologías de la información. Es por ello que se pretende utilizar estas tecnologías para hacer los procesos electorales, digamos, más rápidos, pero no solamente más rápidos, sino que el trasvase de la información de la mesa de sufragio al cómputo final, de donde va a provenir la proclamación de los resultados, que es competencia del Jurado Nacional de Elecciones, finalmente, sea perfecta, no haya alteraciones que puedan generar cuestionamientos. Entonces, eso es una cosa muy interesante, hay que reconocer el esfuerzo institucional que está haciendo OMPE. Bueno, nosotros como Instituto Peruano de Derecho Electoral tenemos una valoración muy positiva del desempeño de los organismos electorales en el Perú, ¿no? Y los esfuerzos que vienen haciendo para afirmar nuestra democracia, ¿no? Nos queda solo un minuto, Jorge, algo que le gustaría agregar, quizá para el televidente, para el elector o para aquellas personas que están disputando un puesto, ya sea como alcalde o como regidor. Yo creo que es importante invitar a los ciudadanos y a los competidores que están participando de elecciones en estos 18 distritos de nueva creación, de reciente creación, a respetar los acuerdos del Pacto Ético Electoral. Se tiene información que el Jurado Nacional de Elecciones ha promovido un pacto ético electoral en estos distritos, lo cual es interesante porque implica la afirmación de buenas prácticas electorales, de una competencia centrada en lo que debe centrarse, que es el debate de propuestas y programa de gobierno, y no de repente en diatribas y otro tipo de elementos. Entonces yo creo que es importante invitar a que los ciudadanos y los contendores del proceso electoral estén atentos de las pautas del Pacto Ético Electoral, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, don Jorge, por acompañarnos. Hemos conversado con Jorge Jáuregui, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral.